Bien, en primer lugar os quiero saludar y anticiparos que voy a intentar ser concreto y, por lo tanto, breve, en tanto en cuanto la hora se ha ido ya bien de largo y merece la pena hacer un esfuerzo de concreción. En primer lugar, quería remarcar lo obvio, pero en cualquier caso a veces es interesante remarcarlo. Que la Comisión Ejecutiva Confederal, es decir, toda la Unión General de Trabajadores, haya tomado la determinación de, junto a la Federación de Servicios Públicos, encabezar el rechazo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Cada vez que se incorpora de rondón o explícitamente el término racionalización o sostenibilidad, hay que echarse a temblar. ¿Por qué hemos tomado esa determinación? Porque, indudablemente, como bien ha dicho Julio y ha dicho Carmen, hay una dimensión inmediata en relación con las consecuencias de esta ley, que es la de una nueva reconversión laboral en el ámbito de las administraciones públicas en nuestro país, concretamente en el ámbito de la administración local, de los ayuntamientos. Sería ya la segunda vuelta de la reconversión laboral, del ajuste laboral en el ámbito de las administraciones. Y no perdáis de vista que cuando se aborde, según los calendarios, el próximo año la reforma de la financiación autonómica, podríamos estar ante una tercera vuelta en la reconversión laboral de las administraciones públicas. Claro, si en el ámbito de los recortes laborales la estimación que podemos hacer desde la sumatoria de los 400.000 empleos que ya se han perdido, más el recorte del 25% de las retribuciones, estaríamos hablando que prácticamente se ha reducido a la mitad el impacto real, la capacidad real en términos de recursos humanos de las administraciones públicas de nuestro país. Si a esto se añade esta nueva reconversión y una próxima que podría ocurrir, tercera reconversión, estaríamos ante una situación de absoluta debilidad e insuficiencia de la capacidad de las administraciones públicas. Y de ahí, de esa consecuencia general, viene, obviamente, que la Comisión Ejecutiva Confederal, como representante del conjunto de la organización, piense que estamos ante un problema del conjunto de la UGT y del conjunto de la sociedad española. Porque, indudablemente, hay una serie de servicios que se otorgan, se proveen a los ciudadanos desde el punto de vista de las administraciones locales que van a quedar absolutamente disminuidos, cuando no inexistentes. Porque realmente ese trasvase de ayuntamientos a diputaciones, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, probablemente lo que provoque sea la desaparición en ese trayecto de ese servicio. Servicios que se denominan competencias impropias, pero realmente son servicios necesarios. Hay que hacer hincapié sobre el hecho de que son servicios necesarios y no que sean competencias más o menos propias de los ayuntamientos. Han sido servicios que han demandado los ciudadanos y los ayuntamientos los han cubierto, y si no los cubren los ayuntamientos, indudablemente será muy difícil que se cubran. Esta era la primera consideración que quería hacer. La segunda, resaltar efectivamente que este proyecto de ley o anteproyecto de ley no tiene como objetivo resolver los problemas de los ayuntamientos, ya se ha dicho aquí, y se lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo. El problema de los ayuntamientos es de financiación. Los ayuntamientos en nuestro país llevan muchos años en tierra de nadie. Los grandes ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, han tenido posibilidades de endeudarse
con cifras colosales, pero la inmensa mayoría de los ayuntamientos, hay 4.000 ayuntamientos que tienen superávit. La inmensa mayoría de los ayuntamientos pues han estado en un tran en el desarrollo de sus gestiones con muchísimas dificultades, muchísimos esfuerzos. Por lo tanto, el problema clave, que es el problema de la financiación, sigue sin resolverse. Es más, con esta ley es probable que se olvide para siempre. Y otros elementos que, a mi juicio, habría que resaltar en relación con la problemática de la financiación es que, efectivamente, estamos ante un adelgazamiento, una reducción drástica de las administraciones públicas. Pero observad la paradoja. Se apuesta por ese adelgazamiento de las administraciones públicas, pero se sigue incrementando la deuda pública. Es decir, a las administraciones no cejan de intentar reducirlas en sus ámbitos competenciales, en sus recursos humanos, en sus funciones, y sin embargo la deuda pública no deja de aumentar. De manera tal que desde el año 2007 hasta la fecha la deuda pública casi se ha multiplicado por 3. Hemos pasado de una deuda pública del 36% del Producto Interior Bruto a una deuda pública prácticamente del 100% de nuestro Producto Bruto a final de este año. De manera tal que se está produciendo es una colosal transferencia de endeudamiento privado a endeudamiento público, pero no como consecuencia de una mala gestión, que puede haber mala gestión en casos puntuales de las administraciones públicas, sino como consecuencia de una decisión política que, a través del adelgazamiento de las administraciones públicas, de la recentralización y de la privatización, lo que hace es financiar el saneamiento de las entidades financieras y financiar el endeudamiento privado, particularmente el de las entidades financieras y de las empresas, no de los hogares, que van a ver con mayor dificultad aún visto su desenvolvimiento en esta situación de crisis económica. Y, por último, quería hacer dos reflexiones, iba a ser breve y así pretendo ser. Primero, todo lo relacionado con la calidad democrática, dentro de estas dos observaciones finales. En 1905, o en 1931, o en 1979. En 1979 se producen las elecciones a los ayuntamientos, las primeras elecciones a los primeros ayuntamientos democráticos, y podemos considerar que es ahí cuando se produce el despliegue democrático y el acercamiento a la población española de nuestro texto constitucional. Por lo tanto, el debilitamiento de las instituciones que están más cercanas a los ciudadanos evidentemente provoca una pérdida muy preocupante de calidad democrática en una situación en la que todos tenemos que reconocer que hay un alejamiento muy notable de gran parte de la población, particularmente de los jóvenes, en relación con nuestras instituciones democráticas o con las instituciones que en general articulan el edificio constitucional. Por lo tanto, en ese aspecto también esta es una mala noticia. Y luego, visto con carácter general, si empezamos a acumular y nos encontramos una reforma laboral que está recurrida ante el Tribunal Constitucional y está admitida a trámite ese recurso de inconstitucionalidad. Una ley de educación que tiene serias tachas de inconstitucionalidad. Una propuesta de reforma de nuestro sistema público de pensiones que, como consecuencia de la imposición del denominado índice de revalorización anual, supone agredir el contenido del artículo 50 de la Constitución española, donde se proclama que se debe de garantizar la suficiencia a través de la necesaria actualización de la cuantía de las pensiones públicas. Y si a esto le añadimos el contenido de esta ley, que también es inconstitucional, estamos ante una contrarreforma constitucional por la vía de una serie de instrumentos legislativos. Y, hombre, me llama la atención que haya tanta resistencia por parte del Gobierno de la Nación
a abordar una reforma constitucional en profundidad que resuelva nuestros problemas territoriales y les dé cauces directos de participación a las ciudadanas y a los ciudadanos, y esa resistencia se entiende solo a la luz de que ya se está produciendo esa contrarreforma de la Constitución, afectando a la calidad de vida, afectando a la calidad democrática, afectando al empleo, afectando a la suficiencia de los servicios públicos y de nuestros sistemas públicos de prestaciones. Y yo creo que este es un elemento que también debemos de resaltar. Estamos en una situación en la que se dice que estamos saliendo ya de la crisis económica. Bueno, yo soy de los que digo que creo que hemos pasado de la recesión a una zona muerta. Un país que es la tercera potencia económica e industrial del mundo, como es Japón, salió de una recesión y estuvo 16 años hasta que alcanzó el crecimiento, la recuperación económica, y por cierto fue de la mano de la inversión, de la iniciativa pública. Aquí no sé cuánto tiempo nos costará. Lo que sí tenemos claro es que estamos ante un modelo de abordar la crisis, que además va a ser permanente una vez que salgamos de la recesión, de devaluación permanente, y no es una redundancia, de evaluación permanente y estructural, de rentas, de servicios públicos, de calidad del empleo, y provocando pues unas muy serias secuelas de exclusión laboral, de exclusión financiera, de exclusión social, de exclusión judicial y, en este caso, también de exclusión territorial. Por todos estos motivos, creo que merece la pena que defendamos una alternativa distinta y rechacemos este anteproyecto de ley. Nada más, muchísimas gracias, y creo que quedan clausuradas estas jornadas.